Saludos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy contamos con el placer de la presencia de la doctora Rosario Espinal, que ustedes conocen, una reputada analista política y socióloga. Bienvenida, Rosario. Saludos, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, siempre contigo hay tantas cosas que hablar y aprender. Lo primero es quiero que echemos un vistazo al proceso interno que está llevando a cabo el PLD, su 9º Congreso, tratando de relanzarse y tal vez de analizar las causas de su derrota. ¿Tú piensas que ese partido puede correr con éxito ese tránsito de la salida del poder después de tantos años y fortalecerse y relanzarse? Bueno, esos son procesos complejos e inciertos. Y en la República Dominicana la gente quiere solución inmediata y saber quién va a ser el candidato presidencial en el 2024. Y eso no es posible en este momento. Entonces, el PLD tiene que pasar por ese tránsito de haber salido del poder, de hacer su reflexión interna, de perder gente, porque hay gente que se irá en el camino, se irá o a la fuerza del pueblo, o dirá, me cansé de la política, dejo esto, y luego volverán cuando se presenten oportunidades. O sea, habrá de todo en ese camino. Y eso es normal. Eh, el PLD no puede tener una respuesta a todas las expectativas que hay de repente. Así que bueno, ese es un proceso que puede terminar bien o puede terminar mal, porque es incierto. Ahora bien, es importante que en la República Dominicana exista un sistema de partidos políticos. Es de los poquísimos países de América Latina donde todavía queda un poquitito del sistema de partidos. Yo sé que hay gente que le encanta pensar que si todo se derrumba, surgirá algo mejor. Y hay pocas experiencias históricas donde eso ocurre. Entonces, los procesos de institucionalización son más factibles cuando hay estabilidad política. Lamentablemente, en la República Dominicana se ha perdido mucho tiempo en periodos de estabilidad política, incluso en periodos de estabilidad económica, para hacer mayores cambios. Y eso ha generado, digamos, una cierta desesperación legítima de parte de segmentos de la sociedad dominicana. Pero es importante que los partidos se reorganicen, que los partidos se fortalezcan. Por ejemplo, es importante que el PRM salga a flote en su gestión gubernamental, porque si no sale a flote, entonces saldría sumamente debilitado del poder. O sea, lo ideal sería que el PRM haga una gestión aceptable y que no se desmorone en el ejercicio del poder, porque también está esa incertidumbre. O sea, ¿cómo sale el PRM a flote en medio de una crisis económica mayúscula que a cualquier gobierno se le haría difícil manejar? Entonces tenemos como carriles de incertidumbre en la sociedad dominicana, tanto de parte del PLD por el proceso que tiene que transitar de reforma, como de parte del PRM como partido que llegó ahora al poder y tiene en sus manos el manejo de una crisis económica muy fuerte. Bueno, tú piensas que ahora estamos en bipartidismo, ¿verdad? PLD-PRM, porque Fuerza del Pueblo, sí, ¿verdad?, que irrumpió en este proceso. Todavía uno no lo ve como con una fuerza capaz. Bueno, en el Congreso tiene gente por el éxodo que se dio de senadores, pero ¿tú piensas que puede constituirse en una tercera fuerza que genere un tripartidismo aquí, el Fuerza del Pueblo? El futuro de la Fuerza del Pueblo está muy relacionado con el futuro del PLD y del PRM. El mejor escenario para la Fuerza del Pueblo es que al PLD le vaya mal en su reestructuración y que al PRM le vaya mal en su gestión gubernamental. O sea, si a esos dos partidos que ahora mismo son los principales partidos del sistema, si a esos dos partidos le va mal, pues entonces se abren posibilidades. Se podrían abrir para la Fuerza del Pueblo o
o se podrían abrir para alguna opción que no conocemos en este momento. Realmente yo pienso que si al PLD le fuera mal en su reestructuración y al PRM le fuera mal en su gestión de gobierno, lo más probable sería entonces que se produzca un desplome del sistema de partidos y que surja alguna alternativa nueva. O si no ocurre eso, pues indiscutiblemente ese sería el mejor escenario para la Fuerza del Pueblo, de que le vaya mal al PLD y al PRM. Pero sería una Porque doble apuesta que no es tan fácil. de Una todas apuesta doble. maneras, es una apuesta doble, realmente. Para la Fuerza del Pueblo es una apuesta doble, porque el espacio que ellos necesitan requiere de las dos cosas. Porque, por ejemplo, si al PLD le va mal en su proceso de reestructuración, pero al PRM le va bien en su gestión de gobierno, pues el PRM se va a reelegir en 4 años. Entonces, la Fuerza del Pueblo es un proyecto político que está muy articulado en el retorno de Leonel Fernández al poder. Digamos, esa es la razón de ser de esa opción política. Entonces, si al PRM le va bien, aunque al PLD le vaya mal en su reestructuración, entonces el PRM se reelegiría en 4 años. Entonces, en esa doble apuesta, digamos, es que están las posibilidades electorales de la Fuerza del Pueblo. Volviendo al PLD, Rosario, es un partido que, bueno, tiene cosas que exhibir, 20 años de gobierno, 16 de ellos consecutivos. Ellos dicen que sí, que creció más que el doble la economía, una serie de cosas. Y la cúpula, porque es lo que estaba hablando con dirigentes PLDistas, el comité político, se resiste a que haya una sustitución, por ejemplo, pero la fuerza, digamos, de gente que ya se ha hecho adulta también dentro del PLD, pero que no está ahí, aspira a esa sustitución, quieren, ellos dicen renovación. La renovación sería, digamos, el principal logro de este Congreso para el PLD para poder un poco volver a la población y reconquistar el espacio perdido, o hacen falta otras cosas más que la renovación de cuadro como tal. No, claro, hacen falta otras cosas. O sea, tienen que retornar a un partido de mística, un partido de propuestas. O sea, la renovación, cambiar personas no es todo en un partido político. Es parte, indiscutiblemente, porque, por ejemplo, en el PRM no ha habido un cambio, ni siquiera una oferta ideológica propiamente. En el PRM lo que hubo fue digamos, un cambio de personas. O sea, llegaron personas más jóvenes a dirigir el partido, a ir a candidaturas importantes, tanto presidencial como a nivel congresional. O sea, en el PRM lo que se produjo fue, digamos, un cierto cambio de personas. Ya no es el partido donde Hipólito es el candidato, sino donde Luis Abinader fue el candidato, ya una persona más joven. El presidente del PRM es una persona joven, o sea, también, digamos, relativamente nueva en la política dominicana, la secretaria general, la senadora del Distrito Nacional. O sea, llegan personas de una nueva generación a ocupar posiciones importantes en el partido. Y eso le ayudó mucho porque realmente la plataforma del PRM fue simplemente el atacar en el tema corrupción al PLD. O sea, no es que tampoco fue un partido que llegó con una nueva oferta política ideológica de qué vamos a hacer aquí, de qué vamos a hacer allá, sino simplemente eso, se montó en un momento de deterioro del PLD, sobre todo en el tema de corrupción, que era donde era, digamos, más vulnerable, porque realmente el PLD tuvo la suerte de gobernar siempre en época de relativa prosperidad económica. Vamos a una pausa. Digamos, es una suerte. Sí, vamos a una pausa y volvemos con otro tema también relativo a los partidos y el papel de los líderes. Rosario Espinal es nuestra invitada de este día. Rosario, a mí me llama la atención porque aquí los políticos nunca se retiran y ya tenemos expresidentes, a Danilo Medina, a Leonel Fernández y a Hipólito Mejía. ¿Qué vamos a hacer con esos tres expresidentes que se niegan a quedarse tranquilos?
Yo no sé si Hipólito sueña con volver, pero seguro que Leonel sí y Danilo yo no sé, porque se lo impide la Constitución. Bueno, yo hace varias semanas escribí un artículo que tal vez tú viste, Claro. que se tituló El país necesita expresidentes. Realmente es importante que un país cuente Pero ¿qué con deben hacer? expresidentes. ¿Qué deben hacer además de Bueno, fastidiar a los otros? no es que los expresidentes se sienten necesariamente en una mecedora a cuidar los nietos, yo no estoy diciendo eso, sino que son figuras de Estado que han tenido una experiencia importante, que tienen que jugar un papel importante en sus organizaciones políticas, porque en la República Dominicana, aunque el sistema de partido ha sido longevo, son partidos a fin de cuentas débiles, que como hemos visto, así como suben, así mismo caen. Ejemplos, el Reformista prácticamente es una franquicia pequeña en esto. El PRD, lo mismo. Esos fueron los dos grandes partidos de la década del 60, de la década del 70, de la década del 80. Es básicamente en el 90, en la década del 90, que el PLD comienza a surgir, pero comienza a surgir con fuerza porque Balaguer iba ya en declive, Una coyuntura muy o sea, especial. en un declive natural por edad. Y el PRD le había ido muy mal en el gobierno. Cuando sale en el 86, el PRD había quedado muy mal por su gestión gubernamental. Entonces, ahí se abrió un espacio para el PLD. Entonces, el sistema de partidos, aunque ha sido longevo en la República Dominicana, porque no ha colapsado totalmente, como sí ha ocurrido en otros países de la región, de todas maneras, lo que nos muestra la realidad del reformista, la realidad del PRD, es que son partidos, a fin de cuentas, débiles, Entonces, que los no sostienen. expresidentes son figuras importantes para mantener cohesionados los partidos, para que el sistema de partidos sea fuerte, pero vamos a ponerle nombres y apellidos. Por ejemplo, una figura como el expresidente Mejía, ¿cuál debe ser su papel en este momento? Bueno, en este momento su papel debe ser eso, contribuir a su partido en la medida de sus posibilidades, porque va a variar mucho. Por ejemplo, él fue a unas primarias. eh, ya quizás no debió haber ido, porque ya su ciclo había pasado, pero bueno, fue derrotado en las Y primarias del reconoció el triunfo PRM. de Luis Abinader. Perfecto, no se fue de su partido, se quedó ahí, lo reconoció, busca su cuota de poder, porque en República Dominicana para tener poder hay que buscar poder. Entonces, la idea de que la idea de que tú puedes ser respetado sin estar buscando nombramientos allí o nombramientos acá, todavía eso no existe en la República Dominicana. En base a tener Porque influencia. porque es que la política es muy clientelar. Como la política es clientelar hoy, lo fue ayer, lo fue hace 50 años, o sea, ha sido siempre clientelar y no va a dejar de ser Y clientelar en el mañana, porque caso, tiene... Rosario, del expresidente Danilo Medina, él Ujú. sigue, él ahora mismo es el principal líder, ¿verdad? En el PLD, pero constitucionalmente no puede volver. Él tendría que Uh-huh. lidiar con la situación interna de cuando se vaya a elegir un candidato sin que se le divida el partido. Bueno, yo sé que hay gente que opina que qué problema tiene el PLD porque su líder, que ellos dicen es su líder, Danilo Medina, no puede ser candidato. Pero qué bueno que no puede ser candidato. Porque como no puede ser candidato, tiene que tener otros objetivos propiamente partidarios, de contribuir a fortalecer su partido, porque él no puede trabajar para ir en el 24 como candidato, porque no puede constitucionalmente. Entonces, yo pienso que sea ya por un impedimento constitucional o sea por voluntad propia, por ejemplo, si Leonel Fernández no hubiese estado empujando su propia candidatura en el PLD, o sea, desde el 2016, porque él se va en el 12, pero para volver en el 16. Entonces, ese conflicto que se da en el 2015 con la reforma constitucional para que Danilo se repostulara, y luego el conflicto que surge para las elecciones del 2020, lleva a la división del PLD. Tú Si siempre Leonel señalaste y que Leonel debió Danilo se fortalecer hubiesen... la institución del partido.
Claro, él era el presidente del partido, pero él no se preocupó por eso. Él se preocupó por seguir empujando su regreso al poder. Ahí termina el PLD con una división. Porque eso fue. O sea, terminó con una división porque la facción Danilo, la facción Leonel entran en conflicto. Entonces, ahí es donde los expresidentes, y más un expresidente que gobernó 12 años, no estamos hablando de alguien que gobernó solo 4 años y considera yo no tuve el tiempo de hacer lo que quería, merezco 4 años más, lo que fuera. Es un presidente que gobernó 12 años. Entonces, hay que pensar en que la democracia necesita de organizaciones partidarias democráticas y una, no es la única, pero una de las características de la democracia partidaria es que haya relevo, es que surjan nuevas figuras. A veces un nuevo presidente resulta catastrófico, es verdad, pero esa es la democracia. La democracia no es decir, yo goberné bien, yo merezco gobernar siempre, yo merezco volver siempre. No, esa no es la democracia. Para eso hay monarquías, para eso hay dictaduras. La democracia se caracteriza porque el sistema necesita oxigenarse. Al oxigenarse, quizás se elige un presidente malo o peor que el anterior, ¿es verdad? Bueno, esos Pero son los puede ser riesgos de la sustituido democracia. después. Claro, o sea, se le fue mal, fue horrible. El nuevo presidente, en 4 años tú lo sacas, el pueblo lo saca, el pueblo vota en contra de ese presidente. Entonces, si uno ve los conflictos partidarios se han dado por la persistencia del caudillismo dentro de los partidos y los partidos tienen que buscar forma de terminar con ese caudillismo. El PLD ahora inicia un congreso y tiene la posibilidad, yo no sé si lo van a lograr, tiene la posibilidad de establecer mecanismos de sucesión de candidaturas presidenciales. O sea, que quien sea candidato y si llega a la presidencia, pues sepa, bueno, puedo repostularme. Incluso los partidos, a menos que sea catastrófico el presidente, pueden tener el protocolo de que a su presidente en un primer periodo le dan el chance de que Como se hacen en Estados repostule. Unidos, que apenas se le oponen. Sí. Vamos a otra Exacto. pausa, Rosario. Cuando volvamos vamos a hablar del ejercicio del PRM en estos días prácticamente. No, todavía no tiene ni siquiera 3 meses de gobierno. A ver qué tal. Vamos a la pausa. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata. Por $9.99 mensuales, a cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia. La doctora Rosario Espinal nos acompaña hoy. Rosario, bueno, se dio el cambio, ¿verdad? Uno ha visto el PRM intentando llevar hacia adelante su gobierno. Por lo que tú has observado hasta el momento, ¿cómo tú piensas que lo ha estado haciendo el PRM y de paso el presidente Luis Abinader? Esta es una coyuntura sumamente difícil para gobernar. Es difícil porque la economía colapsó por la pandemia. La situación se está manteniendo porque, bueno, se establecieron unos subsidios que están aguantando un tanto la situación, pero es una situación muy precaria, con recaudaciones disminuidas sustancialmente. Es un panorama económico sumamente difícil. También es difícil gobernar porque hay
una clase media con acceso a las redes sociales que está constantemente, digamos, evaluando, creando tendencias en términos de lo que hace el gobierno o de lo que hacen los políticos en general. Entonces, si uno ve en estos 2 meses, que es lo que lleva el gobierno, en estos 2 meses el gobierno no sale de un mini escándalo, digamos. O sea, en el sentido mediático, si no es que designaron familiares y el nepotismo, y si criticaste eso como lo haces, luego viene que si los impuestos que pusieron, que trataron de colar en el presupuesto del 2021, si no es la ministra de la Juventud o lo que fuera. O sea, es prácticamente cada 2 o 3 días que hay un tema en torno al cual el gobierno está siendo, digamos, evaluado, para poner una palabra un poco benigna. Sí. Entonces, uno puede decir eso es bueno democráticamente, porque eso refleja que hay una ciudadanía activa, por lo menos el sector que está en las redes sociales y demás. A la vez, eso hace que en democracia hoy en día los gobiernos estén sujetos constantemente a, a la necesidad de dar respuesta coyuntural. O sea, son respuestas coyunturales permanentemente. Eso también complejiza el ejercicio del poder. O sea, que no es solamente una crisis económica, sino que también hay una demanda cotidiana sobre todo de ese segmento de las capas medias que está vinculado a las redes sociales. Entonces eso complejiza también la gestión gubernamental. Entonces el gobierno, digamos, ha logrado, claro, es muy temprano, porque no es que el gobierno va a entrar en una crisis en 2 meses, porque a fin de cuentas hubo un proceso de votación. La sociedad dominicana es una sociedad bastante estable, en términos de su estructuración social, del manejo de la política. La sociedad dominicana se mueve más a la estabilidad que a la inestabilidad, así como hay países que se mueven más a la inestabilidad. Entonces, eso ayuda indiscutiblemente la gestión gubernamental. Es un gobierno nuevo, hay una apuesta de que salga adelante, todo eso le ayuda al gobierno, pero por otro lado, tenemos esos puntos que yo señalaba, la crisis económica y la evaluación constante de una clase media que se acostumbró ya a estar opinando constantemente y a hacer demandas constantes de ejercicio público. Y eso es nuevo, relativamente hablando. Hace 20 años, hace 15 años, incluso hace 10 años, ese factor no estaba. Una cosa son los medios tradicionales. Los medios tradicionales te pueden escribir un artículo en contra de un gobierno o a favor de un gobierno o lo que sea, pero las redes tienen otra velocidad y otro dinamismo que es muy distinto y que le llega a la gente muy rápidamente, aunque esas redes se nutran de noticias de los medios tradicionales, pero esas redes tienen su dinámica propia. E indiscutiblemente, ya lo tenemos sabido por los estudios, por ejemplo, en el último Barómetro de las Américas que publicamos, analizamos el tema de las redes y encontramos, al ser cruce de variables, que las personas que paran en las redes confían menos en la democracia, tienen mayor insatisfacción con la democracia. Entonces ya se sabe que ese grupo pues va a ser mucho más crítico. Y eso le plantea un problema a los gobiernos en general y a la democracia en particular. O sea, o la democracia busca la forma de acomodarse a estos nuevos tiempos o está sujeta constantemente a los desafíos de esas tendencias. Así es que yo pienso que el ¿No puede gobierno... hoy un gobierno cruzarse de brazos con ese escenario que ya no es de los muchachos más jóvenes? Porque hay mucha gente adulta y como tú dices, bueno, una clase media, uno ve hasta empresarios y gente que uno entiende que tiene su tiempo muy ocupado participando en estos foros y es sumamente crítica. Claro, los gobiernos tienen que ponerle atención. Ahora, ¿cuál es el problema? Un gobierno tampoco puede gobernar en función de las redes sociales, porque Ni que las sea redes Trump. sociales hay de todo. Bueno, lo que pasa es que lo que él hizo es él. Usarla él. Él, él establece la agenda
Eso es distinto. Es un presidente que está estableciendo la agenda a través del uso de las redes sociales. Eso es una cosa muy distinta a la que yo estoy describiendo en la República Dominicana. En la República Dominicana no hay eso, no hay un presidente que está dominando las redes sociales, ni siquiera es su estilo presidencial. Porque también eso viene con la personalidad de los presidentes y demás. Ese no es su estilo. Lo que hay son unas redes que tienen agendas múltiples, porque no es que las redes tienen una agenda única, en las que se expresan agendas múltiples, y cuáles logran más voz o una voz más alta y cuáles no, es siempre una interrogante, porque tiene que ver con el estado anímico de la misma población, que esas redes contribuyen a producir también. Entonces, esos son de los desafíos nuevos que tienen las democracias y que tienen los gobiernos nuevos. Porque cuando un gobierno llega, aunque llega con un voto legitimado, o sea, llega con una legitimación electoral, el desafío comienza desde que se juramenta, el gran desafío. Es más fácil ganar elecciones que gobernar. Y miren que ganar elecciones no es fácil, pero es más fácil ganar elecciones que gobernar. Entonces viene el desafío de gobernar. Entonces yo digo que hay que esperar que pase un poco el tiempo. Esta es una situación muy difícil. El gobierno llega con expectativas altas de la clase media, de una clase media que se acostumbró a vivir en crecimiento económico. Porque aunque en República Dominicana todavía hay mucha gente de clase media que duda que hay clase media, en la República Dominicana, lo cual a mí te voy a dar un dato. Según los cálculos de la CEPAL, para el 2017-2018, en términos de estratos económicos, ellos se ubican en los distintos estratos de la clase media al 38% de la población. Es mucho. Según Latino Barómetro, en el 2018 hizo la pregunta, ¿se considera usted, y eso es autoidentificación de clase, ¿se considera usted de clase alta, de clase media o de clase baja? El 42% de la población encuestada dijo que se consideraba de clase media. O sea, un poquito más alto que el 38%, que numéricamente en términos de ingresos dan los cálculos de la CEPAL. Entonces, para que tú veas que en la República Dominicana hay un segmento importante, y cuando digo clase media, no estoy hablando de la clase media alta, porque yo creo que la gente se confunde pensando que sí, clase está media es clase media alta. Claro, la clase media no es clase media alta solamente. La clase media alta es un grupo muy privilegiado dentro de la clase media, pero no es toda la clase media. Y ahí hay diferentes posicionamientos, hay diferentes necesidades económicas y demás. Entonces, esa clase media se acostumbró a vivir por 16 años o en 15 años en condiciones de prosperidad económica. Porque, es verdad, el PLD tuvo la suerte de gobernar. Ahí viene el problema o el dilema, ¿fue suerte o fue manejo? Yo no voy a entrar en ese debate en este momento, pero por lo menos la suerte la tuvo de gobernar en tiempo de prosperidad, en abundancia. Prosperidad. Sí. Porque muchas no gracias, es Rosario. Yo no estoy diciendo, para que quede claro, que todo el mundo estaba lleno de riqueza. No, hay muchos pobres en la República Dominicana. No, claro, pero había una relativa bonanza, y entonces eso acostumbró la clase media a una dinámica diferente a la que entra ahora, que es época de escasez. Muchas gracias, Rosario. Siempre es un gran placer hablar contigo. Muchas gracias. A ustedes también, amigas y amigos. Gracias, y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.